Mira, yo creo que ningún padre de familia hace nada por dañar a sus hijos. Yo creo que todos los padres de familia tratan de hacer su mejor esfuerzo con los recursos y los conocimientos que tengan. Desafortunadamente está muy permeado en nuestra sociedad que a lo mejor para ser feliz o para destacar o para llenar el check social, ¿verdad? Tengas que tener cierta figura. Y yo digo que los cuerpos son como las flores, no hay dos rosas iguales aunque vengan del mismo rosal. Entonces, pues está bien difícil Ay, eso. qué... Hola, ¿cómo están mis chorcheras? Dianis y Fabi, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí ya listas. Emocionadas con el tema de hoy, creo que a todo mundo le va a hacer mucho bien escuchar esta chorcha. No, este tema nadie se lo puede perder, de verdad que vale mucho la pena. Hoy vamos a tener esta chorcha con la doctora Eva Trujillo. Ella es directora del Centro Comenzar de Nuevo, Master Trainer de Body Image Program, Pediatría, Medicina y del Adolescente Especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Cómo estás, Eva? Doctora Eva, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias Dianis, gracias por invitarme. Muchas gracias Fabi. Encantada de estar con ustedes. No, gracias a ti por tu tiempo. Este tema, híjoles, hay mucho que preguntarte y que tomar de tema porque creo que hoy más que nunca vemos más situaciones, más porcentajes. Estaba viendo unas estadísticas que me asusté, Eva, que decía que en México el 68% de las niñas antes de iniciar la adolescencia ya están con algún trastorno, el 74% de las adolescentes y 69% de los adolescentes hombres. Es muchísimo, me impactó, ya están teniendo algo del peso y todo eso. Yo creo que aquí, pues es platicar un poco, para empezar, porque hay muchos trastornos que es, tanto la anorexia, que es lo que más común conocemos, bulimia, pero también los atrancones, las que comen muchos. Si nos podrías dar un poquito, pues, de qué es estos trastornos. Claro, con mucho gusto. Bueno, a ver, déjenme pensar cómo empezamos. Yo creo que para poder entender bien cómo se llega a un trastorno y qué es un trastorno, primero, o sea, antes de definirlos hay que platicar de cómo se llega a esto, ¿no? Entonces, si yo pudiera dividir cómo come la gente, ¿ok? En una división así arbitraria que yo hago para poder explicar esto a la gente, les diría que yo dividiría a la gente en tres grandes grupos. El primer grupo es lo que llamaríamos la alimentación normal, la gente que come normal. El segundo grupo, que es el más grande, es un grupo enorme, es la gente que come en forma disfuncional. Y luego, finalmente, quien padece un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Okay? Para poder entender qué es cada una de estas, primero tendríamos que tratar de entender qué es la alimentación. Yo veo la alimentación, y cuando digo yo es que no lo van a leer en algún lado, es mucho de todo lo que hemos aprendido todos estos años, ¿no? Pero yo veo la alimentación como si fuera un universo enorme que engloba tres pequeños universos. Uno es en la parte física, toda la parte biológica, genética, que determina muchas de nuestras conductas, nuestros gustos por la comida, etcétera. La parte psicoemocional, porque ya ves que cuando dicen ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? O sea, nos pone humor, nos pone buen humor, etcétera. Y tenemos la parte social. Entonces, estos tres universos juegan entre sí todo el tiempo para mantener un equilibrio perfecto y eso es la alimentación normal, ¿ok? Entonces, ¿quién tiene una alimentación normal? Aquella persona que mantiene ese equilibrio. ¿Qué sería ese equilibrio? Por ejemplo, son gentes que tienen patrones regulares de alimentación, hacen 3 comidas al día, 1 a 2 snacks al día. El acto de comer es un acto basado, el objetivo al comer, en nutrirse, en sentirse bien, en mantener la salud, en ser feliz, ¿verdad? Básicamente. Es gente que su estado de ánimo es estable, emocional,
emocionalmente son estables. Se dice a grandes rasgos que la gente que come en forma normal no pasa más allá del 15 al 20% de su tiempo despiertos en estar pensando en peso, comida, ejercicio, calorías, qué va a hacer eso en mi cuerpo, etcétera, ¿verdad? Y es gente que socialmente está muy integrada porque pues hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Entonces, la comida es central para nuestra socialización y la socialización es central para el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Luego, hacia muy grandes rasgos, pues esto es la alimentación normal. Para mí el mejor ejemplo de esto, pues son los niños pequeños, cuando todavía no hay tanta influencia del medio. Entonces los niños pequeños, todas las que hemos sido mamás sabemos que no hay poder humano que le abra la boca si no quiere comer. Te quita, te pone la mano, te escupe, te saca la lengua, ¿verdad? O viceversa. Puede no tocarle porque el pediatra dijo que no le tocaba comer, pero si el niño tiene hambre va a estar llorando, va a estar neciando, te va a estar hablando si puede. O sea, entonces esa es la mejor manera en que tú te puedes dar cuenta que alguien responde a las señales internas. Hay una conexión cerebro-cuerpo que hace que respondas a tus señales internas de hambre y saciedad y que no está de ninguna manera manipulado por otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gente que come normal. Luego tenemos este rubro enorme que les dije, la alimentación disfuncional. Y aquí entra la gran mayoría de la gente, ¿ok? Y yo lo veo dividido así. Es como un continuo, ¿ok? Aquí está la normalidad y transitamos toda la disfunción hasta llegar al trastorno alimentario. Entonces, en esa transición tenemos la gente que tiene una alimentación desordenada, luego la gente que hace conductas alimentarias de riesgo y finalmente la gente que hace una alimentación anormal y que es el punto antes de entrar, o sea, la frontera antes de entrar a lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ok? Entonces, y estos van englobados en este rubro que es la alimentación disfuncional. Entonces, ¿qué es la alimentación disfuncional? Pues igual, o sea, es un desequilibrio en esos subuniversos, que así es como me gusta explicarlo, donde, por ejemplo, la gente tiene un patrón caótico con la alimentación, o sea, no hace tiempos regulares de comida, su objetivo al comer es diferente a nutrirse, a sentir placer, a sentirse a gusto, sino es probablemente tengo un objetivo de peso, tengo un objetivo de buscar cierta figura corporal, a lo mejor lo hace por sentirse apagar un dolor, apagar una emoción incómoda, el aburrimiento. Con esto de la pandemia, por ejemplo, estamos viendo mucha gente que está disfuncionando mucho la alimentación porque pues están aburridos, muchos actividades placenteras de la vida se han quitado por situaciones fuera de nuestro control y entonces eso empieza a reflejarse en la forma de comer. Usualmente es gente que come a través de muchas reglas, mucha preplaneación y eso tiene un componente muy biológico. O sea, el cerebro, cuando tú le empiezas a restringir o desordenar lo que come, empieza un proceso biológico en el que te empieza cada vez a poner más reglas sobre lo que comes, empiezas a decidir esto sí, esto no con la comida, ¿verdad? Entonces empieza toda esta disfunción con la comida. Desde la perspectiva psicoemocional, pues es gente que tiende hacia la inestabilidad emocional, ¿verdad? O sea, es gente, pues, no les decía, ni le hables porque está a dieta, entonces, es gente que tiende a estar más irritable, se concentra menos, es más intolerante y a veces no pueden explicarlo, o sea, hacer la relación de estoy de este humor porque no he comido o porque me he saltado comidas o porque he hecho mucho ayuno. Hay gente que no hace esa relación y no se dan cuenta que es por eso, ¿no? Es gente que socialmente tiende a sentirse muy estigmatizada, tiende a aislarse, ¿verdad? Como les digo, es como un gran continuo, entonces cuando vas empezando a lo mejor te empiezas a aislar por cosas muy, ¿cómo te diré? Muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, ay, no, yo no voy a esa cena porque van a dar bien rico de cenar y yo estoy a dieta y prefiero no ir, ¿verdad? Sí, no quiero tentaciones. Exacto, pero conforme vas transitando ese camino, hay un momento en donde dices, no voy porque no quiero estar con la gente, no voy porque no quiero que me vean comer,
no voy por, entonces se va disfuncionando cada vez más, ¿no? Okay. Y obviamente está las deficiencias nutricionales que se pueden presentar en cualquier peso, o sea, no tienes que tener bajo peso, sobre todo cuando eres muy restrictivo, muy restrictiva, pues hacen que siempre, además de los cambios cerebrales como esta apatía, falta de concentración, irritabilidad, intolerancia, pues también hacen que siempre estás cansado, siempre estás como si te faltara motivación, ¿verdad? O sea, de hecho, la gente que se malnutre, su cerebro tiende a dar señales de depresión y de ansiedad. Y a veces se confunde dar esos diagnósticos cuando en realidad el único problema es que coman, ¿verdad? Entonces, Nutran. exacto, entonces con esto se va haciendo o sea, se va transitando este camino, ¿verdad? Sí. Y luego finalmente tenemos la gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ok? Un mecanismo central para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es hacer una dieta que te haga entrar en algo que llamamos déficit calórico. Es decir, que tú comas menos calorías independientemente de tu peso, de las que tu cerebro y tu cuerpo requieren para estar bien. Y esas calorías las determina algo que hemos llamado un ingesta homeostática, un peso homeostático. O sea, imagínense que el cerebro es como si tuviéramos no sé, un aire acondicionado adentro del cerebro y tiene un compresor, ¿verdad? Y entonces así como tú tienes tu clima y tienes un compresor y le pones una temperatura y le dices al compresor que si la temperatura baja de 25 se active y si la temperatura sube de 25 se apaga, no, al revés, ¿verdad? Si sube de 25 se activa y si baja de 25 se apaga, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede, es como si tuviéramos un sensor en el cerebro que cuando tú lo activas, va a hacer cambios hormonales, cambios neurológicos para protegerse de la inanición, porque al final del camino todos nuestros sistemas más primitivos van orientados a la supervivencia, ¿verdad? Por eso pasamos la época de las cavernas, porque teníamos un mecanismo de supervivencia muy activado, ¿verdad? Con el tiempo se fue haciendo más fácil el acceso a la comida, se fue haciendo más fácil las cosas y esos mecanismos han disminuido y por eso también eso contribuye a todos estos cambios que vemos en la alimentación, ¿no? Entonces, un mecanismo central para desarrollar un trastorno alimentario es este déficit calórico o hacer dietas, como dice la gente, porque dieta es cualquier cosa que como en 24 horas, pero la gente, o sea, la generalidad llama dieta a restringir comida, ¿verdad? Entonces, cuando tú entras en estas dietas restrictivas, en estas dietas de bajar de peso, entonces entras en ese déficit calórico, ¿ok? Y ese es el mecanismo central por el cual inicia o puede iniciar el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. La pregunta siguiente sería, pues toda la gente que conozco está a dieta, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda con eso? Pero aquí es donde yo me gusta explicarle a la gente, esto es como hacer la comparación con el cigarro. Todos sabemos que el cigarro causa cáncer, todos sabemos que, todos conocemos gente que fuma, pero realmente pocos conocemos gente que ha tenido cáncer de pulmón por el cigarro, ¿verdad? Entonces, no toda la gente que fuma le da cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque hay que tener una vulnerabilidad, probablemente genética, probablemente biológica, probablemente ambiental, que esa sea la que te lleve a desarrollar el cáncer. Entonces, haciendo la analogía es algo muy similar. O sea, tú entras en una dieta restrictiva y a lo mejor, como le explico a mis pacientes, a lo mejor tú tienes amigas que comen no mal, peor y lo que sigue en comparación contigo, pero ellas no les va a pasar nada. Tú vas a empezar con la sintomatología de trastorno alimentario. ¿Sí me explico? Entonces, la dieta es el factor central, pero no todo mundo que no es la única causa, me explico, o sea, no es un factor único. Entonces, pero aquella gente que es vulnerable y hace esta disfunción alimentaria, pues la posibilidad de transitar un trastorno de la conducta alimentaria pues es altísima, ¿verdad? En la disfunción alimentaria, regresándome tantito, Eli, con lo que tú decías, tristemente pues sí, ¿verdad? Para los
13 años de edad, el 80% de los niños ha intentado bajar de peso, incluso sin tener sobrepeso, y eso está demostrado en múltiples estudios epidemiológicos que se han hecho. Para los 17 años de edad es 93 o más por ciento de los adolescentes que han intentado bajar peso. Los niños actualmente ya bajó la estadística, bajó me refiero a la edad, Sí. intentan hacer su primera dieta para bajar de peso, aún sin tener sobrepeso, a los 8 años de edad. Wow. Entonces, ¿cómo se llama? Pues toda esa gente va a empezar, como yo les digo, cuando vienen a pedirme asesoría, sobre todo mamás jóvenes, les digo, nunca dejes que tu hija o tu hijo entre en el espiral de las dietas, porque una vez que se sale es como un huracán que te jala y salir es bien difícil. Entonces, aún y cuando no desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria, porque algo importante que la gente debe saber es que puedes tener una disfunción alimentaria sin tener criterios para un trastorno alimentario y tener las mismas complicaciones médicas y psicológicas que si tuvieras un trastorno alimentario. Entonces, no es una situación, o sea, cuando tú estás muy hacia este lado de este continuo que les explico, aunque no brinques hacia el trastorno alimentario, puedes tener las mismas complicaciones, ¿verdad? Ahora sí, que es un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, yo fui presidenta de la Academia Mundial de Trastornos Alimentarios hace 3 años, y cuando yo fui presidenta hicimos un documento con la intención de aterrizar la información científica a la gente que no se dedica a esto, y lo llamamos las 9 realidades de los trastornos de la conducta alimentaria. Y nuestra intención fue romper todos los mitos o los mitos más comunes que había acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, pero basados en la ciencia. Es decir, este es un documento de media cuartilla que incluye 9 oraciones que llamamos las 9 realidades, pero detrás de cada una de esas oraciones hay muchos, pero muchos artículos científicos que apoyan y sustentan lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, dentro de esas realidades, pusimos porque una de las mayores mitos que tiene la gente es que esto es una situación que produce la cultura, pero esto es como el cigarro, ¿verdad? Todo el mundo vemos la cultura y no todos nos enfermamos. Entonces, quisimos romper con esta realidad y valga la expresión, dejar de culpar a la sociedad exclusivamente. La sociedad es un factor perpetuante más que un factor que causa un problema. Y entonces definimos a los trastornos de la conducta alimentaria como enfermedades mentales biológicamente influenciadas. Y cuando queremos expandir esta definición, podemos decir que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades en las que las gentes presentan patrones disfuncionales con la comida, con pensamientos y emociones relacionados a esto y que impactan de una forma negativa en su salud física, mental, social, emocional, laboral, académica, y básicamente viendo al ser humano como un ser integral en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces, así es como pudiéramos definir a los trastornos de la conducta alimentaria. Los más conocidos para la gente son la anorexia y la bulimia, pero existen otros trastornos igual de importantes e incluso yo diría que más prevalentes. Por ejemplo, el trastorno de atracones o el trastorno por atracón es más prevalente que con la suma de la prevalencia de anorexia y bulimia, en particular en los países latinoamericanos. Existen otros trastornos de la conducta alimentaria como el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, que se da mucho en niños pequeños, en adolescentes y en adultos también, y que se caracteriza por tener conductas muy similares a la anorexia, pero no hay ese miedo a engordar o ese miedo a que mi figura cambie, ¿verdad? Entonces, ahí, eso es como para venir a complicarle más el diagnóstico a la gente. Y luego tenemos, por ejemplo, hay una categoría que se llama en inglés OSFED, Other Specified Feeding and Eating Disorder, que son los trastornos como atípicos, ¿verdad? Donde el mayor representante es una que se llama anorexia nervosa atípica o de peso normal.
Y esa es todavía más prevalente que la anorexia y la bulimia, pero obviamente menos conocida, ¿verdad? Para que tengan una idea, a nivel mundial, la prevalencia de anorexia y bulimia en la población general se calcula que es entre el 1 y el 2% de la población. Aquí en México tenemos estadísticas que hablan hasta de 0.1%. La razón principal es que no tenemos buenos datos epidemiológicos en México con respecto a esto, no hay una muestra nacional, pero además se cree que pudiera existir algún tipo de factor protector cultural en nuestra sociedad en latinoamericana. Pero, por ejemplo, la prevalencia de bulimia a lo mejor ronda entre el 1,5 y 2,5%. La del trastorno por atracón es alrededor del 3.5% para los países latinoamericanos, pero, por ejemplo, la prevalencia que se ha descrito para anorexia atípica, que es la de peso normal, en países anglosajones es alrededor del 3%, ¿verdad? Entonces, es muy prevalente, pocos conocidos, que es diferente, poco estudiados, ¿verdad? Y esta, ¿por qué la hago tanto mención? Porque en la consulta clínica yo creo que es la que más vemos de los tipos de trastornos restrictivos. Son pacientes que tienen conductas y pensamientos de anorexia, pero están en peso normal o incluso en sobrepeso. Por ejemplo, en nuestros países latinos lo vemos con mucha frecuencia porque hay un alto índice de obesidad. Entonces, imagínense que tienen una persona que baja, no sé, de 150 kilos a 100 kilos, ¿verdad? Independientemente de su estatura, 100 kilos seguramente siguen sobrepeso, ¿verdad? Y esta persona, ¿cómo se llama? Tiene conductas y pensamientos como si tuviera anorexia, ¿verdad? Entonces, y puede tener complicaciones médicas muy similares a si tuviera anorexia. Entonces, bueno, esa es otra de las clasificaciones. El trastorno de purga, que es aquellas personas que comen en una forma normal, no tienen ni atracones ni restricciones importantes, pero aún así vomitan lo que comen con la intención de controlar su peso y su figura. Tenemos el síndrome de comedor nocturno, que es la gente que come una gran cantidad de sus alimentos durante la noche. Se habla que más del 25% de sus calorías diarias. Y es gente que siente la necesidad de no poder parar de comer para poderse ir a dormir. O sea, se tiene que acabar todo antes de poderse ir a dormir, ¿verdad? Entonces, así a muy grandes rasgos, pues esos son los trastornos más conocidos de la conducta alimentaria. Existen otros un poquito todavía menos conocidos, pero para fines de la población general creo que esos son los que pueden más interesarles. Oye, Eva, y una pregunta, mira, nosotros nos escuchan muchas mamás y ahorita que mencionabas que empiezan más o menos así a veces a pensar en dietas a los 8 años. Digo, he tenido ahí como que he visto, ¿verdad? Y tengo 3 hijas y todo, que los comentarios a veces de nosotras las mamás, al cómo referirnos a las niñas, a su cuerpo, a lo que están ingiriendo, a veces sí tiene mucha influencia. No sé, un ejemplo, nosotros hacemos vestidos de primera comunión, entonces llega la niña de segundo de primaria y nos dicen, oye, ay, ¿sabes qué? Tómale las medidas, pero aguántame tantito porque la tengo a dieta, nada más que pase, ¿verdad? 3, 4 meses. Entonces, ese tipo, no sé qué nos puedas platicar tú, que también empieza desde nosotros, las mamás, ¿verdad? No que ellas quieran ponerse a dieta, sino muchas veces también lo que viene de nosotros, lo que les transmitimos. Mira, yo creo que ningún padre de familia hace nada por dañar a sus hijos. Yo creo que todos los padres de familia tratan de hacer su mejor esfuerzo con los recursos y los conocimientos que tengan. Desafortunadamente está muy permeado en nuestra sociedad que a lo mejor para ser feliz o para destacar o para llenar el check social, ¿verdad? Tengas que tener cierta figura. Y yo digo que los cuerpos son como las flores, no hay 2 rosas iguales aunque vengan del mismo rosal. Entonces, pues está bien difícil eso. Ay, qué bonita frase, repítela por favor. Me encantó, está muy bonito. ¿No hay qué, flores? Que yo digo que los cuerpos son como las flores, no hay 2 rosas iguales aunque vengan del mismo rosal, ¿verdad? Eso es real, o sea, Sí, a mí me gustan mucho las flores, por eso uso esa frase, pero de verdad, o sea, cualquiera que ha visto dos flores en una misma mata se da cuenta que ninguna es igual, ¿verdad? Entonces, así son los cuerpos. En términos generales, Dianis, te diría que ningún niño debería estar a dieta, punto.
Así es sencillo. Ningún niño debería entrar en déficit calórico. No hay una sola curva de crecimiento que pueda enseñar un pediatra o un médico que vaya así. Todas van así, hasta los 20 años. ¿Verdad? Entonces, cualquier cosa que haga esto es anormal o que haga esto, porque la falta de ganancia es pérdida en un niño. ¿Ok? Entonces, si yo digo, pero se ha quedado igualito, sí. Y el problema con los niños es que al haber un estancamiento en el peso, hay un estancamiento en el crecimiento lineal. Entonces, lo que va a hacer es que el niño no crezca y su peso se queda así. Al hacer una proporción peso-talla se va a ver normal, pero eso no es normal, ¿sí? Porque cualquier falta de crecimiento en un niño, cualquier falta de ganancia de peso, se vuelve un déficit, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, si tú me pides un consejo general, en general te diría, ningún niño tendría por qué estar a dieta. Y aunque suba mucho de peso, ya es un trastorno, aunque... No necesariamente. Okay. O sea, hay que cuestionarnos. Es que, Eva, lo que dice Dianis, yo creo que como mamás de adolescentes, ves nada más tantito, no, ya se subió de más. Y también yo creo que mucho, pues, es la edad y es normal. Y como dices, ¿qué tanto es sano? Pero ¿sabes qué veo yo mucho en la consulta? A Sí. veces me traen a los pacientes, y yo no me dedico a bajar de peso a la gente, pero mucha gente viene con esa intención y en realidad, cuando digo no me dedico a bajar de peso a la gente, digo, yo no veo obesidad como enfermedad, la veo cuando está asociado a un trastorno alimentario, Ajá. ¿verdad? O en niños, porque en los niños la obesidad no es un problema. ¿Okay? La obesidad debe de manejarse desde la entidad familiar, desde, o sea, lo que yo más veo es que los niños me dicen, es que a mí se me antojan los dulces, pero la que le molesta es a mi mamá. Sí. Eso es lo que yo más veo. Entonces, el problema está en trabajar en que por qué a mí me incomoda la forma en que yo veo a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Porque no es al niño. De hecho, desde el punto de vista conductual, la causa número 1 de subir de peso de los niños es comer escondidas. Sí, y me los traen ya desbordados. La queja número 1 de las mamás es que le encuentro paquetitos en la mochila, es que la maestra me dice que ve y le quita la comida a otros niños, es que, ¿cómo se llama? Me le encontré en la alacena comiendo, ¿verdad? Porque claro, los niños responden a sus señales de hambre y saciedad, no importa. Sí, Eva, y yo lo veo con amiguitos de mis hijos. Se nota el niño que le restringen o en piñatas y ves que no se va del área de comidas, de papitas y de cosas, porque en su casa no hay eso. Pero luego viene un poco, Eva, y es mi duda, de verdad, porque lo dices, ok, tampoco se los voy a poner todo ahí y que agarren todo el día, pero tampoco, pues se lo quieres restringir. O sea, entonces, ¿qué manera sana puede ser que prueben de todo y tener esas? Claro, la tarea de los niños es, imagínate que hay algo que se llaman las responsabilidades de la alimentación, ¿no? Entonces, la tarea de los niños es decidir qué comer y cuánto comer. Y ahí es una tarea bien grande de los papás el poder aceptar que ellos deciden eso, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los grandes retos de los padres. La tarea de los papás es en la alimentación, es decidir horarios, o sea, dónde comer, a qué horas comer y qué comer. Es decir, poner horarios, poner el lugar de la comida debe de comerse de preferencia en familia, en un lugar destinado a ello, no en la recámara, no en la sala de tele. Bueno, si la sala de tele es el lugar donde está destinado, está bien, pero a lo que me refiero es no andar de lugar en lugar, ¿verdad? Y dar el acceso a la alimentación, ¿sí? El acceso a la alimentación de los niños. Esos son lo que hemos llamado, y no lo llamé yo, hay muchos autores, el INSATER es una de las que más ha trabajado en esto, sobre la división de responsabilidades de la alimentación. Entonces a los papás les toca hacer, son responsables de qué comer, cuándo comerlo, o sea, poner horarios. A eso me refiero cuando tú me preguntas, es que no van a comer libremente. No, hay horarios para comida. Sí. Y los niños deben de comer cada 4 horas. Entonces, si un niño no te desayuna, a las 4 horas va a tener un snack, o 3, 4 horas. Entonces, no se va a morir de hambre. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, los papás tienen que decir, ¿cómo se llama? ¿Cuándo comer? ¿Dónde comer? ¿Y qué comer?
Y la responsabilidad del niño es decir, escoger la comida y decidir cuánto comer de ella, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Hasta ahí. O sea, a ver, Eva, digo nomás para si... Buenísimo esa visión, buenísima. Sí, está bien padre, ya les puse el horario, ya les digo, ¿qué? Aquí está tu plato, Ujú, pero de su plato él puede decir, nomás quiero un poquito de esto, del otro, ¿eso es a claro. lo que te refieres? Sí, sí, Ok. las tareas de los papás es escoger y preparar la comida, comprarla, obviamente, Sí, ¿verdad? sí. Dar comidas, poner horarios regulares, o sea, desayuno, snack, comida, snack, cena. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con familias, pues una de las cosas que es frecuente que veamos es que, sobre todo ya cuando son adolescentes, es que no hay estructura alimentaria. Comen cuando pueden, a la hora que pueden, cada quien por su lado, ¿sí me explico? Y sí sé que son las actividades, yo tengo 3 hijos ya, el más chiquito tiene 14 años, entonces créeme que he transitado por todo esto y entiendo que a veces pues no hay tiempo, sí tienen muchas cosas, pero esa es tarea de nosotros, hacer esos tiempos, ¿me explico? Ok. Otra tarea de los papás es hacer que el acto de comer sea un acto placentero, ayudar, sobre todo cuando están muy chiquitos, a que ellos liguen el horario de comida con un horario placentero, un horario de platicar, un horario de estar en familia, ¿verdad? Aprender sobre los alimentos, pero las partes de cómo ser sanos, no cómo cambiar nuestro cuerpo, ¿sí? Sí. ¿Qué más te digo? Proveer la variedad de alimentos. A un niño sano normal le puede tomar entre 10 y 14 exposiciones al mismo alimento nuevo aceptarlo. La mayoría de la gente a la tercera vez dice es que no le gustó, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Ahora, el gusto natural de los niños en crecimiento, sobre todo los más chicos, no es hacia los vegetales y las frutas como todas quisiéramos, ¿verdad? Es hacia el carbohidrato. ¿Por qué? Porque están en desarrollo, porque gastan muchísima energía, porque su cerebro está creciendo, ¿verdad? El cerebro alcanza el tamaño del adulto alrededor de los 2 años de edad, el 85% del tamaño del adulto, pero la diferenciación celular ocurre todo desde la infancia con una énfasis en el primer año de vida y en toda la edad prepubertal antes de pasar a ser adulto joven, o sea, a la adolescencia y luego al adulto joven. Entonces, imagínate, en una etapa de la vida donde el cerebro se está diferenciando importantísimamente para sentar las bases del cerebro adulto, ya en la parte funcional, no en la parte de tamaño, resulta que dejan de comer. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, Sí. no se trata de rescatar la figura, se trata de rescatar el desarrollo, se trata de rescatar el cerebro. Yo pienso que ese es uno de los mensajes más importantes que hay que mandar. Sí. Ay, Eva, y luego, ahorita que dices eso, pues las mamás estamos encargadas de eso. Pero y luego, o sea, yo quisiera saber, porque es que lo vemos mucho alrededor, Eva, igual y yo también a veces la regamos, ¿verdad? ¿Qué es algo que puedes decir como que, ojo, con lo que estés diciendo en tu casa, con lo que estés haciendo? Porque pues yo sé que luego, quieras o no, como mamás de niñas de 13, 15, 18, y las ves y ves a las amiguitas y por qué estás tan gordas y estas no, y en la clase de baile, los trajes de baño, y que las pesan todo el día, y esto sí, esto no, ya la llevé con tal nutriólogo, es que ya, o sea, ya ves a niñas desde los 13 están yendo con nutriólogos y cosas así para controlarles y todo este tema, que es algo sano manejarlo si no la ves, o sea, yo entiendo que hay que explicarles y que ellas estén convencidas, pero creo que a veces los papás, ¿cómo voy a decirle a mi hija algo? Si yo estoy todo el día a dieta, si yo estoy todo el día hablando de eso, pesándome el entrenador, quién sé qué, o sea, todo este lado, pues es lo que ven, si de por sí en tu casa y luego en las redes sociales no quiero ni decir y no acabas, ¿verdad? Es lo que se ve todo el día y se comparan ellas mismas entre ya su Instagram y cosas así. Entonces quieren y ven a esa gente que los admiran, la blogger, la influencer, y quiero ser como ella y ella hace esta cantidad de ejercicio y ella come eso, un día de fulana y se lo quieren copiar y pues no hay fondo detrás, malnutrición, emociones, la familia. Y me queda claro que las mamás, como dices, son muchas veces nuestros issues, más que de ellas el verlas así. O sea, si tú te sanas, yo creo que sanas mucho de la conexión o eso de la niña.
Pero ¿qué pudieras tú decir? Que, ojo, no hagan esto, no me están dañando, ¿o qué? O sea, un poquito de guía en ese lado que a veces ni nos damos cuenta como mamás que estamos dañando. O es cada quien, como dices, cada rosa diferente, porque dentro de una familia con hijas como Dianis, que tiene 3, pues una lo puede tomar de una manera y otra de otro. Claro, claro, porque hay temperamentos y aparte porque acuérdate que el gusto por la comida en parte es genético, ¿verdad? Sí. Así como lo es el cuerpo. Yo pienso que las cosas que más asustan a los papás, además del peso, es el sentir que su hijo come mucho, sobre todo cuando lo comparan con otros niños. Ok. Y ahí es donde los papás tienen que, si siguen esta división de responsabilidades que les enseñé o que les acabo de comentar, van a permitir que su hijo crezca en el patrón de crecimiento que le corresponde, no necesariamente en el que encaja socialmente. Vamos aclarando algo, la figura ideal que está en nuestra sociedad, solamente 3 de cada 100 personas la pueden conseguir en forma natural. Empecemos por ahí, ¿verdad? Pero si la... Súper dato Punto muy eso. importante, 3 claro. de cada 100. No, y aparte Total. cómo ha cambiado la figura ideal por época, ¿verdad? Ujú, Eso lo puedes ver pues a través de las décadas, cómo cambia el modelo a seguir entre mujeres, ¿verdad? Y así es es. muy diferente el que, o sea, la modelo Twiggy de aquella época que era un palito, esqueleto y era lo modelo. Ahora ya tienes hasta unas bien flaquitas, fuertes, pero con unas nalgas tamaño pues cirugía, ¿verdad? O sea, hay de todo, ¿no? Y empieza a ver pues diferentes tipos de modelo y como dices, cada persona tiene un cuerpo diferente y el chiste es Claro, cómo llegar a esa aceptación como papás, aceptar primero como mamás tú a tu misma tu hijo tal propio cual. cuerpo de mamá y aceptar que tus hijos tienen una carga genética y que se quieran en el cuerpo que tienen y llegar, sí, a un momento, o sea, una alimentación ideal sana, pero eso, sana, y aceptar su cuerpo como es, no va a ser la modelo, no va a estar en la pasarela, ¿verdad? Y siento que es como el empuje que tienen las mamás con los hijos y las hijas también porque es lo que ven. Qué difícil caer en esa aceptación también como mamás, porque luego también creo que pues el tema de problema alimenticio disfuncional lo tienen todas las generaciones, no solamente los niños adolescentes, sino a veces también pues las mamás, ¿no? Claro, claro. Yo pienso que, vuelvo a repetir, yo creo que todas las mamás lo hacen porque lo que quieren es lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Sí. O sea, si nos han enseñado Claro. históricamente que la forma de encajar socialmente es teniendo cierto cuerpo, pues está bien difícil, ¿verdad? O sea, tener esa sobrevaloración del peso y la figura que es una entidad central para el desarrollo de, porque si yo sobrevaloro el peso y la figura, eventualmente voy a buscar cambiarlo y lo voy a cambiar como me ha enseñado la sociedad, pues a través de restringir la comida, a través de utilizar métodos para tratar el control del peso. Cuando vas empezando, generalmente los métodos son o ayunos o hacer mucho ejercicio, pero eventualmente brincan a otro tipo de métodos, digamos, más agresivos para la salud física y emocional, y eso eventualmente te mete en una espiral, eso es lo que yo le llamo el espiral de las dietas, el espiral biológico, donde el cuerpo está hecho para la supervivencia. ¿Por qué comen de más los niños o comen mucho? Porque tienen miedo que luego no les van a dar de comer. Y eso no lo piensan, eso es biológico, su cerebro le manda señales. Es como cuando estábamos en la época de las cavernas, el cerebro primitivo, el hombre mataba un mamut después de arriesgar su vida por no sé cuántas semanas y se saturaban de comida para poder aguantar los meses siguientes que seguían de casi no comer. Entonces, eso es evolutivo, eso es genético, eso es biológico. Entonces, si tú te la pasas restringiendo a tu hijo, ¿qué va a hacer el día que puede comer? Pues comer, no porque en Comerse este momento todo. tenga hambre, sino porque su cerebro tiene una fase de compensación. Lo que tiene miedo es de volver a sentir hambre. Entonces va a comer en una forma desesperada. Conforme van creciendo, se van sumando las experiencias de vida, se van sumando las emociones y a lo mejor se puede tornar un comedor emocional porque ante cualquier emoción no controlable o que me hace sentir incómodo o enojado, triste, aburrido, pues entonces voy y como y eso, si yo tengo una vulnerabilidad, puede transitar un trastorno de atracones.
¿Sí me explico? Sí. Entonces, es como Sí. una espiral. Sí, Entonces, y hablando, tú hablas ahorita hablando de atracones, pero si hablamos, por ejemplo, de que por niñas que se restringen, muchas veces las últimas en darnos cuenta somos las mamás. Como tú dices, no lo hacemos por un daño, todo lo que queremos es por el bien de las niñas, pero muchas veces, y esta es una pregunta que he tenido mucho, Eva, que si yo como mamá y tengo a las amigas de mis hijas aquí en la casa, y yo veo sus comportamientos y veo cómo están, y quiero acercarme, no sé, a la mamá de la niña, decirle, oye, vi esta conducta, híjole, es bien difícil. Yo como mamá me gustaría que me dijeran a mí, porque tal vez la última en darme cuenta voy a ser yo, ¿verdad? Y tal vez no lo hace enfrente de mí, lo hace en otros lugares. Y ese tema, ¿cómo tratarlo, verdad? ¿Cómo si acercarte o no a esa persona? Déjame, te voy a aclarar algo. Como en toda enfermedad, tiene factores de vulnerabilidad, pero tenemos factores de protección. Entonces, si yo en casa hago comidas familiares, que es el factor de protección familiar número 1, que ya no hacemos en muchas comidas, en muchas familias. Si yo hago al menos una comida del día en tipo familiar, es placentera, hay sobremesa, hay esa comunicación de estoy interesada, interesado en ti, ¿verdad? Si yo tengo un patrón regular de alimentación en mi casa, si en mi casa se come absolutamente de todo, no hay alimentos prohibidos, no hay alimentos permitidos, sino es comida finalmente, no te preocupes, no importa qué tan desordenada esté la sociedad allá afuera, se va a proteger, ¿ok? El factor de mayor protección lo damos las familias, como también las familias son el factor mayor de apoyo para el tratamiento, ¿verdad? Porque al final, les digo a los papás, yo no vivo con ellos, ¿verdad? Ni paso la mayor parte del tiempo con ellos. Nadie los conoce mejor que los padres, ¿verdad? Yo no le puedo decir a su papá cómo tratar un hijo porque yo no lo conozco. Entonces, no se angustien, o sea, sí es cierto que hay muchos factores de vulnerabilidad, sí es cierto que hay muchos factores que pueden disparar la enfermedad, pero los factores protectores son muy importantes también y son fuertes. Entonces, y esos son los que nos toca desarrollar como padres, ¿verdad? Sí. Entonces, no importa cuánto oigan allá afuera que las flacas son las mejores, que eso te va a hacer feliz, que no comas ciertas cosas. Si ese niño, esa niña tiene estos factores de protección, se va a proteger. Si no, todos no estaríamos enfermos ahorita. Sí. Claro. Pero, por ejemplo, si yo veo una conducta reiterada en una niña que no es mía, ¿verdad? En una niña que no es mía, y me preocupa porque veo esas conductas, ¿verdad? No sé, que se come algo y lo saca en el basurero, que está, en vez de jugando aquí en mi casa, está haciendo ejercicio, aislándose de las demás. Si yo veo ciertas conductas, ¿tú crees que sea apropiado que yo me acerque a la mamá a decirle o cómo está ahí? Es una respuesta difícil porque va a depender, creo que mucho de la relación que tú puedas tener con esa mamá, pero yo lo que haría sería más que señalar, sería darle información. O sea, a lo mejor yo le diría, no sé, escucha este audio que estamos haciendo. Sí, ¿Sí me explico? O sea, sí, que le llegue su luz. exacto, yo le daría información para que ella buscara, o sea, que se informe. Yo creo que uno de los errores importantes de nuestra sociedad actualmente es que la gente le gusta tomar decisiones mal informadas. Y es un derecho del paciente poder tomar decisiones informadas. Entonces, el primer punto es informarse, ¿verdad? El primer punto es, tal vez si tú abordas a esa persona señalando, criticando o culpando, la defensa natural va a ser, tú estás mal, yo estoy bien. Rechazo, sí. Entonces, yo lo que haría sería mejor informar, mejor acercarle la literatura. Ahorita con la pandemia, pues hay muchas redes sociales, muchas cosas sanas que pueden ver. Entonces, decirle acércate, ¿verdad? Consultar. Consulta. Yo haría eso. Sí. Ahora, Eva, si tú eres una mamá que ya observaste algunas características en tu hijo o hija que pues son como señales, ¿no? A lo mejor y no es algo tan
marcados, llevas un par de veces que notas algunas características, actitudes respecto a la comida, el ejercicio, etcétera. ¿Cuándo es importante ya no solo hablar con ella, sino buscar ayuda profesional? O, ¿verdad? Como lo que dices, primero es informarte y a veces, pues, hay grandes papás bien lindos que están todos bien al pendiente de sus hijos y como quiera pasan estas cosas porque pues Bueno, pueden pasar en todos lados, ¿no? eso es lo que te iba a decir, es una enfermedad y aún Claro. siendo, yo he visto, es más, yo te diría, te voy a romper varios mitos que dice la gente. Yo nunca he visto un paciente con trastorno alimentario que no sea querido. Es más, yo diría que son muy queridos los pacientes que tienen un Claro. trastorno de la conducta alimentaria, padres muy preocupados, porque es una enfermedad. Es como si me dijeras, es que ¿por qué le dio cáncer? O se combinó lo suficiente las cosas, me explico. Entonces, aún haciendo todo lo mejor, sí se puede desarrollar el trastorno, ¿verdad? Y eso no es culpa de nadie. Pero regresando a tu pregunta, ¿cuándo es el mejor momento de intervenir? Yo pienso que el mejor momento de intervenir es en el momento que me doy cuenta y sospecho. No importa si mi sospecha es infundada. ¿A qué me refiero con esto? Ahí va de nuevo. Yo siempre uso el cáncer de ejemplo, ¿verdad? Pero les digo a los papás, yo no conozco a nadie en su sano juicio que vaya con un doctor a un chequeo general y el doctor le diga, ay, mira, traes una bolita, vamos a explorarla y resulta que la bolita, ¿cómo se llama? Puede ser cáncer. Y el paciente, pero estás en etapa 1 y el paciente diga, ay, no, espérate, me espero que sea etapa 4 y regreso. ¿verdad? Yo no conozco a nadie en su sano juicio de eso, ¿verdad? Bueno, en los trastornos alimentarios o en la disfunción alimentaria es casi la regla. ¿verdad? No, es que sí vomita, pero de vez en cuando. No, pero es que ya me prometió que no lo va a hacer. Bueno, sí, cierto, de repente no come, pero yo sí la veo comer. Bueno, pero es que come poquito, pero luego come mucho, o sea, y come bien, y se sienta con nosotros. O sea, si tú sospechas, trust your guts, de verdad. Claro, Nadie confiar en tu conoce intuición, mejor a los 100%. niños y a los adolescentes que a los padres. Si tú sospechas, ese es el momento de intervenir. No después, porque no es lo mismo tratar un cáncer en etapa 4 que tratar un cáncer en etapa 0 incluso, o 1, ¿verdad? Claro. Entonces, yo así es como se los explico a los papás cuando vienen y me comentan eso en las conferencias, me hacen estas preguntas y les digo, es que esto es tan específico, es tan diferente en cada persona, que no te podría decir cuando tengas estos síntomas o cuando tengas esto, es en el momento que tú sospeches. Y en ese minuto que sospechas, bueno, acudir a hacer una llamada a un centro como el de ustedes, agendar una cita, tal vez primero la mamá o los papás. Orientación, a lo mejor nada más de orientación, a lo mejor se puede corregir con ciertos cambios muy sutiles en la familia sin necesidad incluso a veces de ver al paciente. O sea, si el paciente no tiene síntomas aparentes, o sea, me refiero a síntomas establecidos, no ha bajado de peso, no hay un síntoma preponderante, sino es nada más oye, yo veo que ya no se evita para comer, oye, yo veo que de repente come menos, oye, yo veo que se está quejando mucho de su cuerpo, pero no necesariamente ya trae algo, ¿verdad? Claro. A lo mejor con pura orientación tienen, entonces se hacen citas para dar esas orientaciones y a lo mejor eso es suficiente. O sea, tú lo que estás tratando es de romper esa espiral, que no siga. La espiral no se va a parar. No importa cuánto hagas, la espiral no se va a parar si no haces unos cambios en la conducta, en la forma de ver esto. ¿Sí me explico? Sí. Totalmente. No, y bueno, y para la gente que nos está escuchando, nada más para que sepan, este centro, es comenzar de nuevo, ahorita lo ponemos ahí, ponemos todos los datos, porque estas pláticas pues sirven mucho para, muchas veces no nos hemos dado cuenta de ciertas conductas y con estas pláticas que estamos promoviendo, pues ya la gente puede estar un poquito más alerta. Con mucho gusto, sí, yo te los paso ahorita, encantada. Mil gracias. Y antes de terminar, a ver, vamos a ver con qué más o menos se quedó cada quien. Eli, Fabi. A ver, pues empiezo yo. Pues muchas cosas, Eva. La verdad es que yo creo que lo que más me gustó y se me quedó y se me va a quedar para siempre, tu frase de las flores, de que
pues no todos somos igual, aunque sea la misma mamá y mismo papá, todos son diferentes y hay que quererlos igual, porque malamente, aunque no queremos, Eva, yo lo veo en las conversaciones con amigas, comparamos mucho, deja tú con las amigas, entre las mismas familias, o sea, entre las mismas hermanas, entre los mismos, porque está gordita, mírala, y la estrella, y, ¿verdad? O sea, bueno, la ponen un poquito más arriba a la que está más bonita que la otra o más flaquita. Entonces, eso me quedo, con eso que todas somos, pues todas somos diferentes y hay que quererlas y amarlas, y que como mamá empieza por mí. Y aquí pues estas chorchas empieza contigo como mamá, de aceptar esas situaciones o esos issues que traemos dentro de nuestro interior, de nuestro cuerpo, para reflejarlo eso con los niños, porque creo que yo lo veo mucho de muchas cercanas, Eva, de verdad, que es que no soporto, mira, como, y se enojan y son pleitos, y luego yo que si me llevo con la niña es que, ay, o ahijadas, o todos, es que a mi mamá le preocupa esto, pues yo estoy bien, o yo me siento bien, o luego, o sea, o amiguitos que ves que comen así, entonces, esto ves mucho que viene, se refleja mucho de la mamá. Entonces creo que si nosotros hacemos paz con eso y lo manejamos como dices, que me encantó, ay, todo va a fluir mejor y nos vamos a calmar. Igual está el niño en flaca, solo, natural, ¿no? Además, yo creo que parte de nuestro trabajo, fíjate, yo quisiera quitar nada más esa connotación, no es que sea culpa de las mamás, No, sí. Sí, no. es la cultura en la que hemos crecido todos hemos crecido en esa cultura, es muy difícil salir airoso en esta cultura. Pero la buena noticia es que la imagen corporal o la insatisfacción con la imagen corporal se aprende. Entonces también se puede desaprender. ¿Okay? Ningún niño nace odiando a su cuerpo. No hay ningún niño que nazca odiando a su cuerpo. Eso se aprende con la cultura. Entonces, la buena noticia es que se puede desaprender. Todo es querer, todo es ver que nuestro cuerpo, bueno, o sea, camino, hablo, oigo, veo, o sea, puedo tocar cosas. Me explico. Sí. O sea, todas las Maravilloso, funciones solo. que da mi cuerpo, todas las cosas buenas que yo puedo hacer, o sea, cambiamos, como dice el lema que usamos nosotros en nuestro Body Image Program, es cambia la conversación, cambia tu vida, ¿verdad? O sea, desde cómo me dirijo a mí misma, cómo me dirijo a mi cuerpo, valorar las cosas que puedo lograr, flaca o gorda o en el peso que yo pueda estar, puedo ser exitosa, puedo tener logros, puedo hacer grandes cosas por mí, por la humanidad, por mi familia. Entonces yo creo que esta es la parte donde interviene la cultura. No es una causa del trastorno alimentario, es la parte donde interviene y perpetúa mitos y perpetúa dolor. Eso es lo que hace, perpetuar dolor, ¿no? Entonces, más que decir que las mamás son culpables, yo diría que son víctimas, pero esto se puede desaprender, ¿ok? Eso es lo más importante. Nadie nace odiándose a sí mismo. Me encanta, me encanta. Hay mucha luz Me de eso, encanta, quieres sí, trabajarlo. Bueno, tú, totalmente. hermana, ¿con qué te quedas ¿Tú, de esta Fabi? chorcha? Yo me quedo, fíjate que bueno, me encantó, Eva, muchas gracias por tu tiempo. De verdad siento que aprendí muchísimo y creo que pues es toda una gama de normal, disfuncional, trastorno, y no hay que asustarse tampoco de más ni escandalizar, pero definitivamente algo con lo que me llevo así una cosa es lo de comida en familia agradable. Siento que todos podemos hacer el esfuerzo de tener al menos una comida al día en familia y hacerlo pasar un rato agradable, que disfruten los niños, que no sea un lugar de enojo, de pleito, de restricción, y de no comas esto y sí come el otro o tal, ¿verdad? O sea, que disfruten. Y me encantó que dijiste que eso está relacionado con el sentido de protección. El niño, la adolescente, la niña se va a sentir en un espacio de protección. Entonces, me encantó porque se me hace algo muy puntual que todos podemos poner en práctica o buscar poner en práctica para, pues así estar al pendiente pues, de nuestros hijos y de uno mismo, de que se lleve pues una alimentación sana en un ambiente agradable en familia y que sea una experiencia padre. Me encantó. Con eso me quedo.
Ay, yo también, Fabi, eso de ahí es donde demuestras como el cariño, el amor, ¿verdad? Que tienes ahí entre todos. Y otra cosita que a mí me gustaría agregar que también me gustó mucho y me cayó mucho el 20, es el trabajar por qué me incomoda a mí ver a mi hija así. No necesariamente de que si está flaca, que sí, no. Porque me incomoda, a veces me incomoda, enderezate, o ay, fájate la blusa, o ¿por qué traes el pantalón así? Entonces, pues si ella se siente bien, a mí qué me importa. Entonces, trabajar por qué me incomoda a mí el ver a mi hija así. Te Híjole, muy agradezco buen mucho. punto. Me Muy buen encantó. punto, Dianis. Que no nada más es lo físico. Te digo, muchas veces es, ay, mijita, ¿por qué no te haces el apartado del lado en vez del medio? Pues, Claro. ¿qué me importa si ella se siente a gusto con el apartado por el medio? O sea, ella es Sí. feliz, pero a mí me incomoda. Y yo la verdad sí tengo que trabajar muchísimo en eso. Mucho en Oye, eso. Eva, y nada más para saber, porque sé que comenzar de nuevo tiene esa parte, o sea, podemos ir a consulta contigo, estás aquí en Monterrey, pero y luego tienes un centro que habrá, o sea, se puede internar a alguien con un poco Sí, más, eso que comencé. saber, conocer. Déjame te cuento, Comenzar de Nuevo es una institución, tenemos 21 años este año y tenemos así como muchas ramas, ¿verdad? Tenemos una rama de educación que trabajamos precisamente en eso, en la educación de profesionales, de padres, de familia, de pacientes, del público en general, sobre los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todas las enfermedades que los acompañan. Tenemos un programa de prevención donde tenemos diferentes programas. Nuestro programa estrella de prevención, y ese se lo recomiendo al público en general, es un programa que se llama Body Image Program. Este programa está basado en un programa que se llama Body Project, que nace en los Estados Unidos hace más de 2 décadas. Es el programa que tiene mayor evidencia científica sobre el manejo de estrategias para proteger del desarrollo futuro un trastorno alimentario o de la misma obesidad. Ha llegado a 3.5 millones de mujeres en el mundo en 126 países. Por ejemplo, el programa DOGE de la autoestima, el programa de las Girl Scouts a nivel mundial, están basados en este programa, el Body Project. Y los desarrolladores del proyecto son buenos amigos míos, buenos amigos de Comenzar de Nuevo, y en 2014 hicimos una alianza para nosotros tener toda el entrenamiento y la distribución de este programa en Latinoamérica. Entonces, nosotros hacemos entrenamientos de profesionales, pero también hacemos implementaciones en la población general, porque hay 2 tipos de Body Image Program, uno que es de prevención y uno que es de tratamiento. Entonces, el programa de tratamiento de prevención de la población general es hermosísimo, es un programa basado en algo que se llama la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una estrategia psicológica donde genera en la persona un ruido psicológico entre lo que piensa y lo que hace, ¿verdad? Y el programa te ayuda a cerrar eso, ¿verdad? O sea, a lo mejor todas pensamos como ustedes han dicho, pero no todas actuamos de esa manera. Entonces, el cerrar ese es lo que hace esta disonancia y esto es lo que logra el cambio, ¿verdad? Entonces, a mí es un programa que me enamoró desde que lo conocí hace más de, no sé, 15 años yo creo, y en el 2014 me lo traje a México y a Latinoamérica. Hemos sido súper exitosos con su implementación y ese es el que puedo invitar al público en general, y obviamente a los profesionales pues podemos invitarlos a entrenamientos. Ahorita tenemos todo migrado en línea, entonces tenemos implementaciones en línea y tenemos implementaciones presenciales, ¿verdad? Luego, esa es la rama de prevención. Tenemos una rama de investigación, que tenemos un centro de investigación cada vez más sólido, el primer centro de investigación de este tipo en Latinoamérica. Y tenemos la rama que llamamos de advocacy, que es donde trabajamos sobre todo con gobierno para el influenciar de alguna manera en las políticas públicas y poder ayudar a cada vez a más gente. Y bueno, nuestra rama más importante es la de tratamiento, donde somos el único centro en toda Latinoamérica. De hecho, en este momento estamos considerados el centro de referencia para Latinoamérica en trastornos alimentarios y somos el único centro que ofrece todos los niveles de tratamiento.
entre los hispanoparlantes, nada más nosotros y España son los únicos que ofrecen este tipo de tratamientos, y donde empezamos desde tratamientos de consulta externa, tratamientos ambulatorios intensivos, programas parciales y programas de internamiento residencial. Entonces, eso es todo lo que hacemos. No, hombre, va, de verdad que qué orgullo, felicidades. Y qué padre saber que aparte de esto está aquí en Monterrey y hecho Claro. por ustedes que los conocemos desde hace muchos años, los fundadores de cómo ha crecido. Y yo creo que también ha crecido por la necesidad hay mucho, hay mucho. Yo me impacté el día que fui hace un año, no me acuerdo contigo. El lugar aparte es espectacular de primera, pero la cantidad de gente que hay, hombres y todo. Entonces, qué padre saber que hay esta ayuda para cualquier mamá. Traigo la duda, no sé bien, guíenme, la estoy regando, no me puedo acercar con ustedes. Entonces, Exacto. pues, muchas gracias, Eva, de verdad, Con muchas mucho gracias. gusto. Y en breve vamos a abrir una línea de ayuda por chat, por texto Buenísimo. y por teléfono para toda Latinoamérica. Entonces, estén pendientes de eso. Buenísimo. Me Qué encanta, padre. ok. Pues muchas gracias, Eva, de verdad, nos quedamos con mucho. Con mucho gusto, encantada. Estoy a sus órdenes y bueno, ojalá que podamos seguir ayudando gente. Sí, seguro.